Muy buenas noches. Gracias por querer recibir la bendición de esta noche de miércoles de perspectiva bíblica. Y ha sido maravilloso para su servidor ir escuchando al Señor cómo Él nos ha llevado a aprender de su palabra en un tema del cual nos hemos podido enfocar. Previo a orar, déjeme compartirle este pequeño detallito. Este mensaje a las iglesias, la serie que hemos estado predicando, enseñando durante estos miércoles, fue originalmente diseñada para 8 semanas. Y hoy ya llevamos la 5ª semana y apenas vamos por el segundo mensaje a las iglesias del Apocalipsis. Ha sido maravilloso. ¿Y por qué lo quiero resaltar? Quítele las distracciones que a veces vienen a mi mente. A veces integro una anécdota que no tenía planeado o le invierto tiempo a una ilustración que me lleva mucho más tiempo del que debiera haberle invertido. Pero los detalles, el contexto, la confrontación, la selección de palabras, ha sido maravilloso que las enfoquemos de manera muy precisa, de manera muy especial, porque vuelvo a insistir esta noche, ha sido muy intencional el que no tengamos que correr con un mensaje. De hecho, he estado dispuesto, no ha sucedido hasta este momento y mi productor hasta se ríe de mí. He pensado en que si el mensaje lo termino en mucho menos tiempo de los 58 minutos después de la introducción que hacemos al mensaje, si fuera menos 35, 40 minutos, pues ahí nos despedimos, nos deseamos buenas noches y hasta la próxima. Pero no ha sido así, no ha sucedido así, pero he estado dispuesto a que si ya no hay nada más que decir, informarnos del pasaje, pues entonces vamos a terminar temprano. Esa ha sido la intención. No ha sucedido de esa manera porque el Señor nos ha dado el detalle del cual podemos aprender, podemos meditar, podemos conversar con usted aquí y que de alguna manera esto despierte el interés para que usted lea la Biblia, se acerque al Dios al cual servimos y que además podamos nosotros tener algo directo de transformación en nuestra vida, un cambio específico que Dios quiere que nosotros hagamos de manera muy pero muy intencional y particular. Si ese es el caso para hoy, ojalá usted diga, yo voy a hacer esto. Y que incluso hasta se atreva a escribirlo en algún lado, una nota de texto ahí en su celular, en su teléfono inteligente, que le recuerde permanentemente de aquellos compromisos que usted hace con su Dios. Acompáñeme a orar, luego nos vamos a la Biblia, leemos el pasaje de esta noche, Apocalipsis capítulo 2, versos 8 al 11, y luego comenzamos entonces el comentario de la palabra de Dios que nos va a edificar, que nos va a acercar a ser como Cristo y que nos va a confrontar para que seamos cambiados, que seamos transformados. Oremos. En el nombre de Cristo Jesús disponemos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu en esta noche para escucharte, para ser bendecidos, Señor. Necesitamos eso. Nuestra vida necesita ser bendecida. Y también, Señor, necesitamos ser edificados en ti. La caracterización que estudiemos de Cristo, queremos abrazarla, queremos adoptarla, queremos internalizarla en nuestro corazón. La advertencia que está para la iglesia, yo quiero saber en dónde está la advertencia para mí mismo, Señor, y poder obrar,
los cambios que necesite obrar para ser un mejor hijo tuyo, para parecerme más a Cristo con el cual tú tengas complacencia. Bendícenos esta noche, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Cómo va con los versículos de este año? Espero que usted los esté repasando. Yo se lo he enviado a su WhatsApp, lo tenemos aquí en las redes de nuestra iglesia, tanto en Instagram como en el Facebook. Le invito a que usted lo tome, los lea, los estudie, los memorice y que no deje. Y no porque nosotros ya no lo mencionemos acá, usted no lo siga aprendiendo. No lo he hecho las dos últimas transmisiones, la del domingo y la de este miércoles, por cuestión de tiempo y que quiero dedicarme al material que el Señor nos ha compartido. Dice Apocalipsis capítulo 2, versos 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, vamos entonces al segundo mensaje, el mensaje número 2 de las 7 iglesias en el Apocalipsis. Entremos de lleno. Conozcamos un poco del contexto. Esmirna estaba rodeada por un muy buen protegido puerto sobre la costa Egea en la desembocadura del río Hermo. Y fue durante el siglo I después de Cristo, o me gusta mucho una clasificación para hablar desde el año del nacimiento de Jesucristo en el calendario gregoriano, año 0, para nuestro tiempo, que vamos en el 2022. Se le llama de esa época para acá año del Señor, para referirse a después de Cristo. Me gusta esa clasificación de año del Señor, aunque todos los años fueron del Señor, tanto antes de su primera venida a la tierra, como también de su parusía. Es decir, después de esa primera venida, ahora hasta que estemos esperando la parusía o la segunda venida. Son los años del Señor, pero por alguna manera me llama la atención esa categoría. Durante el siglo I, entonces, del año del Señor, Esmirna fue una de las más importantes ciudades de Asia. Un gran templo dedicado al emperador Tiberio hacía alarde de la estrecha relación que se tenía entre la ciudad, o alianza le podríamos también llamar, entre la ciudad y el imperio. El imperio romano, seguía imperando el imperio romano. Entonces, Esmirna era considerada, y eso nos va a servir muchísimo para entender lo que Jesucristo le está diciendo en el versículo 10. Se lo voy a repetir ahí. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A Esmirna, a la ciudad de Esmirna, se le conocía como la corona de Asia. Entonces vean ustedes cómo el Señor Jesucristo, hablando este mensaje a través de Juan,
les hacía a ellos referencia. Ustedes se sienten orgullosos. Por ejemplo, que todavía estamos por acá, a la ciudad capital de Guatemala se le denomina, a la ciudad capital, la tacita de plata. ¿Y por qué eso? Bueno, fue acuñado por uno de los alcaldes que fue muy futurista, y luego años después, como 20, 30 años después, creo yo que sucedió eso, otro alcalde que también fue presidente empezó a recuperar, y así fue su campaña en la primera vez que él se tiró como alcalde: recuperemos la tacita de plata. Le puedo decir que han hecho un buen trabajo a nivel de municipalidad. Les falta mucho en relación al tráfico, porque aquí han habido una de construcciones de edificios de apartamentos de 14, 15 pisos o más, solucionando los problemas de vivienda que tiene la ciudad capital, muchos del interior que emigran para acá, y por eso son los grandes congestionamientos, la tacita de plata. Hay otras ciudades que tienen ciertos nombres con el cual se identifican muy bien. Ese es el caso de Esmirna. Se le conocía como la corona de Asia. Así que en ese contexto es que después Jesucristo, en el mismo mensaje, les dice: sean fieles hasta que se mueran, les voy a dar la corona de vida. Vamos a llegar a ese versículo 11 más adelante. Ahora mismo, bueno, entonces ese mote o esa reconocimiento, la corona de Asia, estaba dándole mucha envergadura, un gran renombre a la ciudad y su posición en relación a las demás ciudades, no solo las 7 a las que se les dedica un mensaje, sino a todas estas ciudades de Asia Menor. Hoy a Esmirna, lo que fuera Esmirna en aquel tiempo, es Izmir en Turquía. Usted recuerda que ya se lo he enseñado, ya le he dicho anteriormente, estas 7 iglesias junto con toda esa región, las 7 iglesias hacen una especie de U, así, Éfeso, Esmirna, y ahí vamos a ir, y cuando demos la vuelta va a terminar acá, ¿verdad? En una especie de U en Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Muy bien, así que era un contexto muy importante que teníamos que reconocer para los demás datos que vienen. Y un último dato también aquí en la iglesia de Esmirna, y es esta iglesia en Esmirna, en la ciudad de Esmirna, o la iglesia de Esmirna como se le conoce, es la iglesia representativa de la persecución de la iglesia perseguida. Ella es representativa, la iglesia de Esmirna es la iglesia representativa con respecto a lo que sufrieron las iglesias y hombres líderes, los apóstoles, los posteriores siervos evangelistas, pastores de las iglesias que recibieron persecución. Aún todavía no he terminado de leer mi libro que se llama Los mártires de la persecución. No quiero inventarle nada. El libro de los mártires de John Fox. Estoy muy, pero muy entusiasmado con la lectura de este libro, y como todos mis libros, no los leo, los estudio para en algún momento yo puedo compartir ese conocimiento con usted acá. Si alguien lo quiere leer, se lo recomiendo. Está en libro digital, muy barato para aquellos que estén acostumbrados a comprar libros digitales. Bueno, entonces tenemos acá ya hablado del contexto. Hablemos acerca de la caracterización de Cristo. ¿Cómo vemos a Cristo acá? Él mismo habla al respecto y dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces aquí es mismo Cristo dictando ese mensaje a la iglesia Esmirna,
tal y como se lo dictó a Éfeso, tal como se lo dictó a las otras 5 iglesias que hemos de estudiar pronto. Luego pasamos a las palabras de reconocimiento. Yo estoy dándoles en la misma estructura que empezamos con la iglesia de Éfeso y le compartí a usted. Vamos a seguir esa misma estructura. Contexto, caracterización de Cristo, palabras de reconocimiento, confrontación constructiva, palabras de advertencia, o es decir, rectificación y advertencia, promesa o recompensa. Esos puntos vamos a estarlos repitiendo en cada mensaje a cada una de las iglesias, a manera que nosotros tengamos bien organizado mentalmente cómo es que se da el mensaje a cada iglesia y los puntos relevantes de estos mensajes, porque si usted se da cuenta ya en este segundo mensaje, no es lo mismo, aun cuando hay cosas que pudieran repetirse, elementos que se pudieran repetir, no es el mismo mensaje. En las palabras de reconocimiento, comienza ahí en el versículo 9. Usted tiene su Biblia, ¿verdad? Por favor, siga conmigo en la Biblia, aun cuando usted mira en pantalla el versículo. Esto es para más una ayuda técnica para usted, pero véalo en su Biblia y haga anotaciones, subraye, decir, hay mucho aprendizaje en esto. Dice el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ok, sigamos leyendo ahí. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Wow, qué impactante el reconocimiento que le está haciendo a la iglesia. Hay un señalamiento, pero el señalamiento no es a ellos, como si lo vimos en la iglesia de Éfeso. Tanto que quieren hacer ustedes, hombre, está bien, pero no se olviden al que ustedes por el cual ustedes empezaron haciendo las cosas, el primer amor. Bueno, acá en este reconocimiento, esta iglesia recibe entonces este reconocimiento. Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ese tú eres rico, si ustedes se dan cuenta, ahí en su Biblia aparece entre paréntesis. Según los eruditos en las Sagradas Escrituras, hay un reconocimiento de parte de Jesucristo hacia la iglesia, en donde Él les dice, en otras palabras, ustedes no están solos, lo que están padeciendo, yo sé, yo lo conozco. En la traducción en lenguaje actual lo pone, yo conozco las dificultades por las que ahora pasan y sé que son pobres, aunque espiritualmente eres muy rico. Aquí habla acerca de, entonces, no una tendencia, escúcheme bien. No era que la gente se estuviera victimizando, como por ejemplo, hay quienes que reciben, le habrá pasado a usted alguna vez, como a mí me pasó más de alguna vez. Tenía un salario, tenía un presupuesto. Cuando terminaba de hacer el presupuesto, yo miraba que me hacía falta mucho por cubrir el presupuesto y comenzaba a decir, bueno, voy a ver qué quito del presupuesto para que quede parejo el ingreso con el presupuesto, de tal manera que después no me empiece a gastar más del dinero que recibo. ¿Y cómo podía uno gastarse más del dinero que recibía? A través de préstamos, tarjeta de crédito, y entonces por ahí empezaban muchos problemas. Un presupuesto marca la pauta de los marcos, ¿verdad? De dónde yo me puedo manejar. Y luego, pues entonces empieza, yo como
Es que no, hombre, yo tan poquito dinero el que gano, no tengo mucho, yo quisiera hacer más cosas, comprarle más a mi familia, cambiar de carro, comprar una casa. Y eso es un tanto victimizarse, tener, pero hacer más notorio lo que me hace falta que lo que tengo. Eso no es, en otro sentido, los expertos como Andrés Panasiuk o aquí en Guatemala, él es argentino, radicado en Estados Unidos. Aquí en Guatemala se tiene un gran maestro de las finanzas, un odontólogo, pero dedicado al mensaje de las finanzas en el hogar y finanzas personales, el doctor Eduardo Palacios, un amigo personal al que admiro muchísimo y tiene un gran ministerio. ¿Qué es lo que nos recomiendan? ¿Cuánto gana? 100, ¿ok? Y allá en Honduras diría 100,000 lempiras. ¡Ah, qué buenísimo sería, ¿verdad? ¡Aleluya, recibo! Ok, entonces 100,000. Hay quienes pasarán de ese ingreso. Otros que dicen, no hombre, esos son 10 veces más de lo que yo actualmente gano. Ahorita el salario mínimo, que por cierto acaba de haber un aumento, está por los 11,700, creo yo, dependiendo del rubro. Entonces, salario mínimo. Y con eso usted va a pagar 5,000 de casa, unos 4,000 de comida, que 4,000 ya no, ya una familia de 4, por ejemplo, 4,000 no ajusta. Y luego transporte. No me quiero desviar mucho con este tema. Solo informarles sobre el contexto de lo que está mencionándose aquí. Yo conozco de los padecimientos, las necesidades que ustedes tienen, aunque ustedes espiritualmente son muy ricos. Yo quisiera ser rico en ambos lados. Se recuerda que yo le he dicho a la Señor, ya aprendí a vivir en escasez. Enséñame ahora a vivir en abundancia, por favor, porque Pablo lo dijo. Yo sé vivir en escasez como sé vivir en abundancia. Dichosote el Pablo, ¿verdad? Entonces hay que pedirle a Dios. Si hemos vivido en escasez, ahora hay que aprender a vivir en abundancia. Y he ido conociendo ese lado. No porque tengo una cuenta bancaria enorme y que no tengo necesidad de gastármelo. Hay comidita en mi casa, tenemos cubierta la renta de la casa, tenemos cubierto el estudio de mis hijos, los que están estudiando, tenemos cubierto nuestro transporte. Ahora, si yo le oígame a mí, si yo le empezara a decir las cosas que me hacen falta, no termino. Ahora, Dios le reconoce a la iglesia Esmirna. ¿Qué le sigue más diciendo? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Ahora, aquí hay una situación acá. A estos que se estaba refiriendo como judíos, podían ser judíos genealógicamente, haber nacido en territorio israelí. El término judío viene de los de Judá, los que eran de Judá. Judá eran las dos tribus que realmente era solo una fusionada. Este fue un tema que aprendimos con mi esposa estudiando el libro de los reyes. Se fusionaron la tribu de Judá con la tribu de Benjamín. Se fusionaron. Allá en los reyes usted va a leer, te ordeno, agarra esto y lo divides en 12 pedazos. Y tú te quedas con 10 y a fulano le das solo una. Y 12 pedazos. ¿Y dónde está? 12, 10 allá. Y una aquí, 11, falta una. No, es que se fusionaron. La tribu de Benjamín con la tribu de Judá se fusionaron. Bueno, ganas de compartirle a usted un dato ahí con respecto a los judíos. Entonces, los judíos traen de ese nombre de Judá, que es de donde viene la genealogía de David y por ende de Jesucristo. Y ahí es donde se le promete el reino eterno que se cumple en Jesucristo. Ahora, este grupo, quienes eran
Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. De la tribulación ya vamos a hablar. Las dificultades, que en la Reina Valera pone tribulación, la vamos a ver más abajito. Conozco tus obras. Estaba de más entonces decir, son buenas las obras. Este es el reconocimiento. Conozco tus obras. Estás a pesar de, diríamos nosotros. Conozco tus obras. Estás sufriendo. Vamos a hablar de ese sufrimiento. Son pobres, aunque espiritualmente son ricos, pero son pobres. Quiere decir que hacen obras, gloria a Dios por eso, hermanos, tenemos que aprender. Como iglesia tenemos que ir por esa línea. Gloria al Señor por las iglesias que son solventes económicamente. Y cuando digo solventes es que les sobreabunda. Aquí quiero decir algo porque tengo un profundo agradecimiento por todos mis hermanos, miembros de intimidad con Dios, que aportan para el sostenimiento de esta obra. Déjenme decírselo de esta manera. Intimidad con Dios Honduras es una iglesia solvente. Cumplimos con todos nuestros compromisos financieros para la producción de los recursos que tenemos para la edificación del cuerpo de quienes formamos parte. Somos solventes. No tenemos dinero para ir a comprar un terreno o comprar un local o comprar un... Eso no lo tenemos. En relación a eso podríamos decir, bueno, entonces somos pobres. Tal vez no llegaríamos a tanta pobreza tal y como lo era Esmirna, la iglesia de Esmirna. Somos solventes económicamente, cumplimos con todos nuestros compromisos, participamos de ayudas a quienes lo necesitan y ahí vamos juntando el dinerito para cuando nos toque de repente decir vamos a comprar un terreno o vamos a ir a alquilar un local. Entonces, así estamos preparados. Esta iglesia era pobre y no dejaba de hacer obras. Esa es la relevancia del mensaje que le está dando Jesucristo a la iglesia. Conozco tus obras, sufren, son pobres, pero aún así están haciendo obras. Y además conozco la blasfemia de ese grupito de gente. Esos que se llaman judíos, pero que no lo son. ¿Y eso en qué refiere a cada uno de nosotros? ¿Cómo lo podríamos nosotros de identificar con nosotros? Bueno, aquí es donde en el contexto para la iglesia actual es, yo conozco tus obras, sé lo que están padeciendo y así están haciendo obras, porque son muy ricos, espiritualmente hablando, son muy ricos. Y conozco también a los que se llaman cristianos y no lo son. ¿Y qué son? Sinagoga de Satanás. Y ese es ahí es un golpe certero para todos aquellos. Se recuerda lo que le enseñamos, lo que estudiamos el día domingo en el mensaje de ministerio de reconciliación o ministerio de condenación. En lo personal, y eso me hizo falta mencionarlo el domingo y por eso a una manera de compensación, le puedo decir, para mí ha sido liberador que el que empieza a señalarme con algo, con cualquier cosa, sea que sea verdad o que sea mentira, que sea falsedad, que empiece a señalarme con algo, condenándome, no es mi hermano, le decía a usted. Para mí ha sido liberador. Yo tengo que tener mucho cuidado de a quién le escucho de que es mi hermano. Hermano, Dios lo bendiga. Voy a ver verdaderamente si es mi hermano. Voy a identificar. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. ¿En qué se conocerán que sois mis discípulos? En que os améis los unos a los otros. Bueno, ya compensé lo que no dije el domingo. Ahora sigamos acá. Le dice, yo conozco a aquellos, miren, ese grupito se llaman judíos, pero no lo son. Más bien son sinagoga de Satanás. Los de la sinagoga de Satanás en el tiempo de la iglesia en Esmirna se prestaban a darle culto al emperador romano.
voy a utilizar una palabra que aprendí en Honduras que tiene una connotación muy fuerte en el aspecto sexual, coqueteo. Entonces, si no quisiera usar esa palabra, voy a usar la palabra simpatizantes o fanáticos. Mire, estos que está señalando Jesucristo, dice ahí, conozco los que son judíos, pero no lo son. Ellos no son judíos. Pudieran serlo genealógicamente hablando. Nacieron en Israel, nacieron en Judá. Bueno, pero eso no los hace judíos. Como también Pablo enseñaba y incluso hasta hubo un altercado con Pedro respecto a que los gentiles, creyentes, discípulos, se tenían que circuncidar para poder pertenecer a la familia de Dios, para ya llamarse pueblo de Dios, para llamarse hijos de Dios. Y Pablo les dice, ¿y de dónde se les ocurre a ustedes semejante tontera? No, no es así. Quieren imponer reglas que ni ustedes mismos están dispuestos a cumplirla. Legalismo, de ahí proviene la situación del legalismo. Ningún gentil se necesita circuncidar, porque la circuncisión en la ley era para el pueblo de Dios, para los judíos. Entonces aquí está este grupito que Jesucristo los reconoce y dice, judíos no lo son, más bien son sinagoga de Satanás. Las sinagogas es lo que hoy llamaríamos nuestras iglesias. Los grupos, los locales, los lugares en donde se reunía la gente para mayormente estudiar los rollos. La Torá, el Pentateuco, Isaías. ¿Recuerdan ustedes a Jesucristo cuando se le pierde a los padres, a José y a María, que lo andan buscando y él, ¿dónde estaba? Estaba en una sinagoga, en un lugar en donde le dicen, a ver, denme el rollo de Isaías, lo voy a leer, y agarra justo, casual, ¿verdad? Casual agarra el pasaje que habla sobre sí mismo. Ok, entonces ahí está, judíos, no lo son, sinagoga de Satanás, agrupación de servidores de Satanás. De nuevo, enlazando o integrando en el mensaje del domingo, a quienes que tenemos adentro de la iglesia cristiana, discípulos de Cristo. No me refiero a Intimidad con Dios Honduras, sino lo hablo de manera general, que están allí, lobos con piel de oveja, condenadores. Sí, pero es que mire lo que andan haciendo. Si fuera entonces Jesucristo hablándole a Esmirna, a la iglesia, sinagoga de Satanás. Ahora, no estaban mezclados, voy a aclarar, no estaban adentro de la iglesia de Esmirna, era una agrupación aparte. Y Jesucristo estaba haciendo la comparación. A ustedes de Esmirna, yo los conozco lo que hacen. Están sufriendo y son pobres. Hacen obras siendo pobres porque son bien ricos espiritualmente. Espiritualmente no les hace falta nada. Y también conozco los judíos. No lo son. Sinagoga de Satanás son ellos. Porque ellos estaban prestando a esa simpatía con la veneración a una estatua del emperador romano. De César le llamaban al emperador. A todos los emperadores fueron César. ¡Salve César! Y entonces estos judíos que aparentemente ya habían hecho una confesión de fe por Jesucristo, pero que eran simpatizantes del César, del Imperio Romano, de las leyes romanas, de las prácticas cúlticas, que por cierto, por ejemplo, Policarpo, que fue uno de los pastores de la iglesia en Esmirna, él fue enterrado vivo a la edad de 86 años, por haberse negado a adorar al César. Allá estaban aquellos judíos. Aquí andan romanos ustedes. Aquí sí, entrémosle a la adoración del César. Hagámonos como ellos, hombre. Confundámonos entre ellos.
Entonces, es gente que simpatiza con los creyentes. Aleluya. Mire, en cierta ocasión, de uno de los presidentes en Guatemala, que yo tuve la casualidad, no sé qué fue exactamente, yo estuve ahí en esa reunión. Hubo un COICOM aquí en Guatemala, en un centro de convenciones, y ¿qué era? Es un centro de convenciones y es hotel. No digo el nombre porque no me han patrocinado. Entonces, ahí estaba, y en COICOM, ahí venía la plana mayor de los medios de comunicación. Nosotros con el ministerio para el cual yo laboraba en Guatemala, teníamos un spot, no se llama eso, un stand. Teníamos ahí promocionando el ministerio y los recursos que teníamos como ministerio. En la inauguración de este evento de COICOM, estaba invitado el presidente, y el presidente que ha sido uno de los muy buenos presidentes en cuanto a discursos se refiere. Yo no lo voy a criticar ni voy a decir si fue bueno o mal presidente, pero este hombre tenía la particularidad que no le tenían un teleprompter, no tenía un iPad, ahí una tableta, no tenía notas, no había nada impreso de sus discursos. Todo lo decía ya sea de memoria o de su propia inteligencia, y casi nunca se equivocaba en cuanto a su discurso. Y en ese discurso de COICOM, como él sabía que estaba en medio de creyentes, de medios cristianos de comunicación, entonces él venía bien preparado para dar un discurso en el que al menos citó 10 versículos de la Biblia, y lo citó de memoria y de manera impecable. Simpatizó. ¿Qué pasa con las masas? El comportamiento de las masas. Denme un segundito. Alguien importante para el país, como lo es el presidente de una nación, pudo, en un ambiente de creyentes, que menciona la Biblia, todo el mundo aplaudiéndole y haciendo vítores ahí, porque este presidente de plano que es cristiano. Simpatizante, nada más. Al rato lo mirábamos con otro grupo de otra religión o sin religión de nada, y pues haciéndose a puro camaleón, haciéndose a. Allá en Honduras, en mi primer año que estuve allá, recién llegado a Honduras, también tuve la oportunidad de estar en un evento en una de las iglesias grandes que está allá en el Trapiche, y en el evento, que ahorita no recuerdo exactamente cuál era, estaba invitado. Ya recordé, era parte de la Confraternidad Evangélica de Honduras, y apareció ahí también el presidente allá del año 2013. Los hondureños saben quién es el presidente en ese tiempo, y entonces, y de igual manera, sabía que estaba entre creyentes. Su discurso, que él sí leyó, estaba incluido algunos versículos solo por simpatizar. Aquí viene la pregunta para usted. Ya me tardé mucho con esta anotación. Hágame señas aquí, señor productor, para que yo me mantenga ahí en el mensaje, y que sea el completo el mensaje esta noche. Viene la pregunta: ¿usted simpatiza con Cristo o es un creyente fiel? Es un creyente, es un discípulo de Cristo. En nuestra iglesia ya pasó, ya falleció esta persona. Tuvimos un patrocinador, así como lo escucha. En nuestro primer año de iglesia tuvimos un patrocinador,
Yo lo conocía al hombre, el hombre muy acaudalado económicamente, y le dije, mire, necesito sillas. Usted allá de vez en cuando nos visita y en su familia son 4. ¿Qué le parece si me patrocina una silla para cada uno de los miembros de su familia? Me ofrendó, me donó para 5, no para 4. No se quiso quedar solo con las que su familia se iba a sentar, sino que para una extra. Y logramos comprar. Él era un simpatizante y yo espero, él falleció y yo me quedé con el deseo. Le compartí la palabra de Dios, le confronté diciéndole, ¿y usted ya entregó su vida a Cristo? Y cada vez que yo le hacía la pregunta, él me decía, yo ya le entregué mi vida al Señor, yo soy de Cristo. Lo que pasa es que a veces me porto mal, lo que pasa es que a veces ando medio caído, lo que pasa, bueno, aquí le diría, ¿verdad? ¿Recuerdas dónde has caído? Le dije a usted en el mensaje de la semana pasada. Pero no, yo ya le entregué mi vida a Cristo. Me quedé con eso diciendo, ojalá, en el nombre del Señor, ojalá que este hombre le haya entregado su vida a Cristo y que nada más no sea solo un simpatizante. ¿Y qué eran estos judíos? Bueno, eran simpatizantes de Cristo porque eran judíos, pero también coqueteaban, aquí sí voy a utilizar esa palabra, coqueteaban con el Imperio Romano. Y este era un grupo hostil. Y recuerde esta palabra porque se la voy a volver a mencionar justo en la confrontación constructiva del tema del mensaje a la iglesia de Esmirna. Estos eran bien hostiles con respecto a los no judíos, pero que eran creyentes en Cristo. De ahí que Policarpio, uno de los pastores de esta iglesia, que a los 86 años fue enterrado vivo. Fue parte de los sufrimientos que tuvo esta iglesia. Confrontación constructiva. Vamos directo a esto. Debemos notar que a esta iglesia no se le dice nada negativo en particular. Yo se lo anticipé en la primera o en la segunda parte de la introducción de esta serie. Le decía, a cada iglesia hay una confrontación constructiva. Conozco tus ideas, pero tengo algo en contra tuya, le dice a Éfeso, que dejaste tu primer amor. A Esmirna no hay un mensaje de mira, yo conozco tus obras, que eres pobre, tus sufrimientos, y también conozco los que son judíos, pero no son pura sinagoga de Satanás. A ellos no hubo, pero tengo en contra tuya. No hubo esto en Esmirna. Entonces, pero sí hay una confrontación constructiva en cuanto a sus padecimientos. No temas en nada, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Voy a dejar en el punto y seguido del versículo 10, lo voy a dejar el resto aparte. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, los que sufren persecución. Hay 3 formas generales de padecimientos por la causa de Cristo. La primera es la hostilidad. Eso lo tenían estos judíos que Jesucristo les llama sinagoga de Satanás. La hostilidad para quienes predican la palabra y que son discípulos de Cristo. ¿En qué consiste aún hoy en día y ahora? Con gozo se lo digo, yo puedo hablar un poquitito más al respecto porque he estado aprendiendo de los últimos 6 meses, 7 meses más o menos, he estado aprendiendo mucho sobre justamente este tema sobre la persecución de la iglesia. El primer nivel, aunque no es necesariamente que vaya en escalada, sino digamos un área, una categoría, es la hostilidad por ser creyentes. Es de las personas que por Cristo se burlan de ellos, los ridiculizan,
los segregan en círculos sociales, por ejemplo, los que saben, es que es cristiano, no, a él ni le ofrezcan una copa porque aquel no, es ridículo, hombre, ese es un ridículo, no toma. Mira, yo traje unas chiquitas por aquí para ver si las podemos compartir, pero aquel no se la pasen usted porque aquel es un ridículo, dice que va a ser fiel a su esposa, ridículo. Bueno, ese es el nivel de hostilidad. El segundo, restricciones o prohibiciones particulares, por ejemplo, en la iglesia ahora mismo, en Turquía, en Irán, en Afganistán, en Turquistán y todos los que están por tan, tienen en China, Polonia, hay varios, Rusia, aun cuando hay una aparente libertad religiosa, ellos están recibiendo persecución también de alguna manera. ¿Cómo? En este nivel, restricciones o prohibiciones. Congregaciones que se tienen que registrar jurídicamente, pero no tanto por cuestiones fiscales o por cuestiones, como les dijera, por cuestiones de presentarse con cumplimiento de la ley, sino están hablando más bien para quiénes son, identificarse, saber dónde están, dónde se reúnen, qué es lo que hacen. Algunas no reciben esa autorización o licencia para reunirse y es en donde ha nacido la iglesia clandestina. Las iglesias de las catacumbas, usted me ha escuchado hablar al respecto. Entonces, ahí está este nivel, ¿verdad? Las restricciones o prohibiciones. Se pueden reunir una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, nada más. ¿Y qué hace uno reuniéndose una vez al año? Y esta gente hambrienta, queriendo compartir con sus hermanos, adorar juntos al Señor, leer la Biblia. Usted sabía que ahora mismo, para la gloria de Dios, en pleno siglo XXI, estamos en el 21, ¿verdad? Sí. Año 2022, ¿cómo se están contrabandeando Biblias? Hay un contrabando de Biblias increíble en muchos lugares del mundo. Gloria a Dios por ello, porque la gente está hambrienta. Tráiganme una Biblia, por favor. Eso es lo que está sucediendo. Y la tercera forma o categoría, ahí sí va en escalada. Encarcelamientos a los que están encarcelados, torturas, como por ejemplo les dejan de dar de comer, los tienen únicamente a pan tieso y agua, por ejemplo, es una tortura increíble, tortura psicológica, no los dejan dormir, cuando ya se están durmiendo encienden luces estrambóticas, ruidos estrambóticos, no los dejan dormir, y esa es una especie de tortura, hasta flagelarlos, colgarlos de cabeza, sangrarlos, ¿verdad? Desangrarlos y hacer que algunos estén a punto de morir desangrados, pero luego los bajan, les transfunden suero, los vuelven los recuperan y vuelve de nuevo la tortura a hacer lo mismo. Destrucción de templos, incendio de sus viviendas, desapariciones de hermanos, de creyentes y de pastores, de líderes, hasta los asesinatos, que es lo que se conoce como el martirio. ¿Qué es lo que le dice Jesucristo a la iglesia? Que esas eran las tribulaciones. Conozco tus obras y tu tribulación. Esa era la tribulación que estaban atravesando. Para que seáis probados desde el sentir vergüenza o el esconder ser discípulo. Se recuerda de Pedro. Tú eres uno de ellos, porque tu manera de hablar es como la de ellos.
Ese versículo lo aprendimos el año pasado en nuestros desafíos del año. Así había muchos creyentes ahí y hay muchos creyentes ahora que para no perder su estatus social, su estatus familiar, su herencia, su trabajo, ¿cuántos hoy en día, cuando en el trabajo les preguntan que en Latinoamérica es prohibido hacer discriminación religiosa? Tanto de un bando como del otro. O sea, usted no puede llegar a un lugar y que usted diga, yo soy cristiano evangélico. Ay, lástima, hombre. Lástima que usted es cristiano evangélico. No, aquí no aceptamos evangélicos. Que le vaya muy bien. No lo dicen, porque si lo dijeran, usted puede ir a quejarse al Ministerio de Trabajo y allí usted puede, mire, fíjese qué tal, y si usted tiene pruebas de que le dijeron eso, ellos lo pueden obligar. Tal vez usted ni califica en otras cuestiones, pero por el hecho de que le dijeron que no podía por ser evangélico, lo pueden hacer que lo contraten. Claro, la hostilidad que puede recibir es muy fuerte. En nuestra cultura latinoamericana o centroamericana, nosotros no tenemos una persecución o una hostilidad como tal. En los países de Turquía se da mucho esto. Cuando dice aquí tendréis tribulación por 10 días, los eruditos dicen que se refiere a 10 persecuciones que recibió esa iglesia y que duró aproximadamente 200 años. Y aquí es donde usted y yo nos tenemos que preguntar, ¿yo qué tanto estaría dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? Si en mi familia, bendito Dios, de mi familia, tanto del lado de mamá como papá, tengo la bendición que aun cuando algunos tal vez no hayan todavía rendido su vida a Cristo, no son hostiles con los que hemos rendido nuestra vida a Cristo. Con mi madre le he dicho, ella es la segunda generación, yo soy la tercera generación, mis hijos son la cuarta generación de creyentes. La bendición de Dios dice que alcanzará a la tercera y cuarta generación. Ya mis hijos que son la cuarta generación están recibiendo la bendición de Dios proclamada bíblicamente hablando a mi abuela, que fue la que nos indujo a mi madre a mí y yo por supuesto a ellos. Póngase a pensar, usted diría, yo sí me escondería. Si yo voy a perder mi trabajo, yo sí me escondería. ¿Recuerda usted? Bueno, no me voy a entretener con eso. Le iba a hacer una anécdota con una cuestión de una persona que leímos con los hombres. Hombres que estamos leyendo el libro en donde uno... Tony Evans, el escritor, el padre de Tony Evans, el escritor del libro que estamos leyendo, que por amor a su esposa y por amor a que ella fuera salva, le aguantó a la esposa cuando la esposa supo que él se había vuelto evangélico. Y lo atacó, lo dejaba sin comer, lo sacaba del cuarto, todo porque había rendido su vida a Cristo. Eso le estoy hablando del siglo pasado. Y uno dice, no, aquí no estamos recibiendo tanta hostilidad por ser cristianos, por ser creyentes. Tal vez usted, si alguno de alguna manera ha recibido hostilidad por ser discípulo de Cristo, cuánto me encantaría que me compartiera su historia. Yo quisiera aprender de que en nuestro ambiente, en nuestro medio, aquí en Centroamérica, pudiera ser que alguien tenga una anécdota de la cual dice, mire, yo por ser cristiano perdí esto o me hicieron esto. Escríbame, me gustaría conocer su historia. La rectificación y advertencia, sé fiel hasta la muerte. En el caso de los miembros de esta iglesia, en su mayoría, fueron mártires por el evangelio. ¿Qué tal le parecería a usted que usted llegara a la iglesia Intimidad con Dios Honduras, decide congregarse ahí y se da cuenta que el historial ahí de la iglesia es que
los andan buscando para encontrarlos, los andan buscando para martirizarlos, para encarcelarlos, para ser hostiles con ellos, para perseguirlos, para prohibirles predicar el evangelio. Usted aún así se animaría a ser miembro de Intimidad con Dios Honduras. En su mayoría mártires. Promesa o recompensa: yo te daré la corona de la vida. Aquí está utilizado, ya le mencioné anteriormente, que la Esmirna, la ciudad, era llamada la corona de Asia. Entonces Cristo haciéndole acá una contextualización, diciéndoles, miren, no es tan importante como el hecho de ser llamados internacionalmente corona de este lugar. Pero yo, aquellos que permanezcan fieles, aquellos que perseveren, aquellos que aguanten los vejámenes que puedan llegar a recibir, yo te daré la corona de la vida. Esto es un sentido figurado. Algunos hemos pensado, bueno, en cuanto yo entre a la iglesia, al cielo, ahí el Señor me va a colocar mi corona. Y como yo llevé a muchos a los pies de Cristo, yo voy a tener un montón de perlitas en mi cabeza. Este solo es un sentido figurativo, no es un sentido físico, no es un objeto de corona que hemos de recibir allá en el cielo. Así que no es una corona de carácter material o físico, sino espiritual. Y que hay muchas referencias con respecto a ella. Dice 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Ya hay una referencia, corona incorruptible. 2 Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Ahí está otra figura de la corona. Santiago 1:2 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. La misma esta que está hablando Jesucristo acá a la iglesia de Esmirna. Entonces se pueden mencionar otros nombres de esa corona. Corona de vida, corona de justicia, corona de gloria y corona de victoria, que ahí le doy los últimos versículos, 1 Pedro 5:4, Filipenses 4:1, que tiene también ahí otras connotaciones de esa corona. Yo tengo que padecer, sufrir, si me quiero ganar cada una de estas coronas, que es solo una, es la misma, solo que definida en un diferente contexto. Dice entonces, como este mensaje igual se repite a cada iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí el Espíritu está con una indicación directa para usted y para mí ahora mismo, como miembros de la iglesia de Cristo, como miembros de la iglesia Ministerios Intimidad con Dios Honduras, como miembro usted de la iglesia a la que usted pertenece. Y pueden haber padecimientos por llamarse cristiano, por ser discípulo de Cristo, pero que el que venciere, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. No está hablando únicamente, bueno, lástima, no, casi te ganaba la vida eterna, mira, por poquito, pero como no venciste, en Cristo yo ya soy victorioso. Yo puedo llegar a padecer por la causa de Cristo, pero he de recibir la corona de vida. Es decir, si por ejemplo, y con esto termino, mis hermanos amados, si por ejemplo yo llegara a ser, no que lo desee, ni que me imagino que pueda llegar a hacerlo, pero si yo llegara a ser un mártir por la causa de Cristo, mi cuerpo puede fallecer, pero mi espíritu va directo con el Señor. Aún yo muriera de un infarto, de una enfermedad, cualquier cosa, de la manera en como Dios me quisiera llevar, que aunque ya le pedí que yo quiero estar en el arrebatamiento, si Él decide llevarme de esa manera, me puede llevar. ¿Qué más da si fuera por una enfermedad o fuera por la causa de Cristo? Si fuera de escoger, yo le diría, sí, quisiera morir, pero por la causa de Cristo, no por una enfermedad.
el Señor tiene la última palabra en cuanto a nuestra vida, pero la corona de vida la hemos de recibir el que venciere. Le bendijo. Gracias por su paciencia. No sigue habiendo ningún mensaje que nos tome menos tiempo, pero es que hay tanta riqueza de la cual tenemos que compartirla y estudiarla, y eso es mi privilegio, poderlo compartir con usted. Siga pendiente de los recursos que tenemos para la edificación del pueblo de Dios en Intimidad con Dios Honduras. Está ahí para servirle y para edificarle. Que tengan una buena noche.